El tema que vamos a ver hoy es urolitiasis, que es una enfermedad causada por cálculos en los riñones. Según la guía de práctica clínica, la litiasis renal es un proceso donde hay una sobresaturación de sales y moléculas que precipitan en solución, formando cristales o núcleos, los cuales pueden fluir en la orina o quedar retenidas en el riñón. La litiasis del aparato urinario es una patología frecuente en la población mundial y en México. Son numerosas las sustancias que se han identificado que forman parte de los cálculos renales, sin embargo, la más frecuente son los cálculos formados por oxalato cálcico. La tercera década es la edad media de aparición y la prevalencia en la población general es del 10 al 15%. La enfermedad litiásica recidiva en el 40% de los casos, con una media de un nuevo cálculo cada 2 o 3 años. Por recidiva se entiende la aparición de una nueva litiasis de la misma composición y en la misma localización, en un intervalo menor de 4 años entre cálculo y otro. En los factores de riesgo son diversos. En un estudio de corte, en donde los pacientes desarrollaron recurrencia litiásica durante el seguimiento, mostraron volúmenes urinarios significativamente bajos y excreción alta de calcio urinario. Así como también hay estudios que revelan que el incremento en la ingesta de líquidos que lleve a volúmenes urinarios mayor de 2 litros por día disminuyen el riesgo de recurrencia litiásica hasta en un 55% después del primer episodio en los siguientes 5 años de seguimiento. También encontraremos enfermedades asociadas con la formación de cálculos como es el hiperparatiroidismo, que supone la causa más frecuente de hipercalciuria conocida. También encontraremos otras enfermedades como son la acidosis tubular renal, derivación yeyunoilial, enfermedad de Crohn, resección intestinal, condiciones de malabsorción intestinal y sarcoidosis. También encontraremos como factor de riesgo para formación de litiasis fármacos como es la furosemida. También se puede formar una litiasis infectiva. Los cálculos infectivos de estruvita o de fosfato amónico magnésico se desarrollan en un ambiente alcalino producido por infección persistente de gérmenes que hidrolizan la urea, aumentando la cantidad de amonio urinario, y los principales gérmenes que poseen ureasa, además de diversas especies de proteus, son Pseudomonas, Klebsiella, Serratia y Enterobacter. El dolor agudo del cólico renal es la manifestación más típica de la litiasis renal. Este dolor se va a producir por la sobredistensión de la vía urinaria tras la obstrucción de esta por el cálculo. Suele aparecer de forma progresiva sobre la fosa lumbar y puede irradiarse por el flanco hacia la ingle y genitales. El dolor irradiado hacia la ingle generalmente indica que el cálculo ha alcanzado el uréter. Este síntoma puede acompañarse de náuseas, vómito y sudoración. En el diagnóstico, en las pruebas de laboratorio se va a realizar un uroanálisis en el cual se va a observar hematuria y leucocituria, y en la biometría hemática se puede observar leucocitosis. En los estudios de imagen, como método inicial, se puede utilizar la radiografía, la cual en los cálculos se van a observar radiopacos y en el 90% de los casos van a ser visibles. En la ecografía se va a permitir visualizar hasta litiasis radiotransparentes y se va a evaluar el grado de hidronefrosis. El estudio de elección va a ser la tomografía helicoidal sin contraste. Según las guías clínicas, la urografía intravenosa actualmente ha sido desplazada por la tomografía helicoidal sin contraste, que se ha convertido en el nuevo estudio de referencia para la litiasis, aunque su alto coste hace que todavía no esté extendido su uso. El manejo agudo del cólico renal se va a basar en el control del dolor con antiinflamatorios como es el diclofenaco, que va a disminuir el dolor, y la diuresis al inhibir la síntesis de prostaglandinas. También se van a utilizar espasmolíticos como es la tamsulosina, que va a disminuir la presión intrauretral al relajar la pared del uréter. El tamaño, el sitio y la forma de los cálculos en la evaluación inicial son factores determinantes en la decisión terapéutica quirúrgica. El paso espontáneo de los cálculos es una expectativa superior al 80% en cálculos menores de 4 milímetros de diámetro, y en los cálculos mayores disminuye la probabilidad del paso espontáneo, como lo son en los de 6 a 10 milímetros, con una expectativa de 10 a 53%.
Este es el tratamiento inicial en los casos de una crisis aguda no complicada, pero existen una serie de situaciones en las cuales el cólico renal se convierte en una urgencia que va a precisar de hospitalización y eventualmente de manipulación invasiva, como son en los casos de una obstrucción grave, principalmente si se acompaña de una litiasis mayor de 10 milímetros, fiebre elevada mayor de 38 grados, dolor incontrolable y en caso de riñón único. Asimismo, en pacientes diabéticos por el mayor riesgo de complicaciones, es aconsejable, si no el ingreso, al menos una observación estricta. Una situación familiar ocurre durante el embarazo, donde una dilatación leve de la vía urinaria puede considerarse fisiológica, pero obstrucciones más importantes o la aparición de fiebre hacen aconsejable la colocación de un catéter ureteral. Los cálculos ya formados no expulsables mayor de 5 milímetros precisan de tratamiento agresivo, es decir, necesitan ser extraídos quirúrgicamente o fragmentados de forma que puedan ser expulsados espontáneamente, como es en el caso de la endourología, que puede realizarse extracción directa del cálculo mediante diversos tipos de pinzas o cestillas, o bien fragmentar previamente el cálculo mediante diversas fuentes de energía como la electrohidráulica, ultrasónica o láser. Se puede accesar hasta el cálculo mediante ureterorenoscopía o nefrolitotomía percutánea, o en el caso de la cirugía, que es preciso recurrir a ella cuando se fracasa el tratamiento endourológico o en determinados casos para reducir la masa litiásica.